Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada del podcast de Spaniard Performance y tenemos al primer invitado de esta temporada. En este caso tenemos con nosotros a Carlos García Sánchez. Carlos ha sido preparador físico dentro del balonmano a nivel profesional durante muchos años y de ahí ha venido parte de las investigaciones de las que vamos a hablar. Carlos también está doctorando ahora mismo y realmente la principal razón por la cual decidí invitarle al podcast es porque vi una de las investigaciones que acababa de sacar que hablaba del Dynamic Strength Index, del DSI, que es una de las medidas que se pueden obtener a través del uso de plataformas de fuerza, que es una medida muy interesante que puede ayudar a la clasificación del deportista, también a ver cambios que pueden suceder dentro del rendimiento del deportista, y me pareció una muy buena oportunidad para que Carlos viniera al podcast, nos explicara también dentro de su experiencia que él ha tenido como preparador físico y que tiene ahora mismo como investigador en el proceso de doctorado, que creo que es muy interesante, siempre es un perfil que me gusta mucho invitar aquí. Entonces Carlos ha hecho un trabajo espectacular, seguro que va a hacer un trabajo mucho mejor todavía en los años venideros, tanto dentro de la preparación física si decide volver a meterse dentro de ella, dentro de la docencia y dentro de la investigación, así que creo que ha sido un episodio muy bueno. Hemos estado hablando del DSI. Otra de las partes muy interesantes que yo no había planeado a la hora de traer a Carlos es hablar de la estadística, de cómo se utiliza la estadística a la hora de medir diferentes cambios dentro del rendimiento, diferentes cambios en el testeo que nosotros podemos hacer a lo largo de la temporada para observar cambios dentro del rendimiento, para saber si esos cambios realmente se deben a la mejora del rendimiento, si simplemente son cambios que pueden producirse de manera natural. Y todo eso es súper importante a la hora de conseguir estas mediciones y lo hemos estado tratando bastante en detalle con Carlos para que si eres preparador físico lo puedas aplicar dentro del testeo. Y por último, una de las partes de otra de sus investigaciones que también hemos estado hablando con Carlos es acerca de los efectos que tiene el desentrenamiento, sobre todo en este caso con deportistas de balonmano, pero como ya sabéis un poco mi filosofía es que lo que aplica a un deportista de balonmano probablemente aplique bastante de cerca a cualquier otro deportista, por lo menos deportistas de equipo, pero en general al rendimiento deportivo, al rendimiento físico, que no es más que el rendimiento humano. Así que nada, como siempre, os recuerdo que recursos tenéis la comunidad Spaniard abajo abierta. Os recuerdo que vamos a hacer un lanzamiento dentro de poco de un equipo de entrenamiento del que vais a poder formar parte solo si estáis dentro de la comunidad Spaniard. La comunidad Spaniard, una vez más, es gratis, así que podéis entrar en cualquier momento y ahí aprovechamos para hacer una newsletter casi diaria en la que hablamos de diferentes temas más en detalle. Os voy pasando muchas cosas, muchas investigaciones, vamos pasando libros, vamos hablando, hay preguntas tanto de entrenadores como de deportistas para que sea una comunidad en la que todo el mundo pueda ver los dos lados de la preparación física. Y tenéis los programas de entrenamiento, como siempre, Spaniard Method 3.0 sin material y Foundations para que los adquiráis cuando queráis y podáis empezar a entrenar. Y tenéis también descuento del 10% en el encoder de Bitruf si queréis aplicar el VBT dentro de vuestros entrenamientos o de vuestros deportistas. Así que nada, espero que disfrutes del episodio. Carlos, coméntanos un poco el DSI, que va a ser el tema de hoy. Coméntanos qué es, vamos a estar hablando de unas investigaciones, pero vamos a empezar desde cero, aunque las personas que estén aquí ya sabrán un poco lo que es, pero coméntanos qué es el DSI y luego empezamos a hablar de la investigación. Bueno, en primer lugar, antes de introducirte un poquito sobre el DSI, sí que me gustaría agradecerte la invitación al podcast. Creo que es obligado, darte las gracias también por la labor que haces. Creo que muchos te seguimos desde hace mucho tiempo. Recuerdo aquellos primeros capítulos o episodios con Fernando Pareja, Payarés, o sea que he seguido tu trayectoria, te felicito por ello y te doy las gracias porque nos permite seguir conectados a muchos que quizá sin iniciativas como la tuya, pues no podríamos tener este espacio, ¿no? Entonces, gracias y bueno, pues un placer estar aquí. Y volviendo un poco al tema que me comentabas de empezar a hablar sobre el DSI, pues mira, recientemente publicamos junto a compañeros de la Universidad Camilo José Cela, con Marcos Soriano y compañía, un artículo yo creo interesante sobre la aplicación del DSI en jugadores y jugadoras de balonmano, un poco intentando ver la fiabilidad de este índice que se utiliza o que se viene utilizando en los últimos años. Quizá hace ya más de una década que se introdujo este índice y en el que se intenta básicamente analizar o comparar la capacidad que tiene un deportista, un jugador o una jugadora de balonmano, para aplicar fuerza en condiciones isométricas máximas en las que el tiempo no es un inconveniente, se tiene mucho tiempo para aplicar fuerza, y por otro lado
la aplicación de fuerza en condiciones de tiempo restringidas, vamos a decir, poco tiempo, ¿no? En una acción dinámica como puede ser un salto con contramovimiento, un CMJ, pues en torno a 200-300 milisegundos, ¿no? Entonces, obteniendo esos dos picos de fuerza que se generan en estas dos acciones, en una isométrica y en una dinámica, se calcula un ratio que se denomina índice de fuerza dinámico, o incluso se ha denominado también déficit de fuerza dinámica, ¿no? Así se introdujo en 2011, me parece, hay algún texto publicado por ahí, y lo que se intenta ver es cómo de balanceado hacia la fuerza isométrica máxima o hacia la fuerza dinámica está un deportista, ¿no? Vamos, que básicamente, como has dicho, ¿no? Se compara la capacidad de ejercer fuerza ante todo el tiempo posible, ante un objeto inamovible, una fuerza isométrica máxima, en comparación con la cantidad de fuerza que tú puedes producir en una acción balística, como puede ser el CMJ. Háblanos un poco del estudio, de cómo organizaste este estudio y qué es la parte más importante que extrajisteis del estudio, porque me comentabas un poco acerca de investigar la validez y la utilidad de este test. Claro, nosotros al final este índice de fuerza dinámica o el DSI se ha evaluado en otras poblaciones, ¿no? Pues recuerdo que hay en baloncesto, en fútbol, en diferentes poblaciones deportivas, y en balonmano no había, o por lo menos nosotros no conocíamos ninguna otra investigación previa que hubiese analizado la fiabilidad de este índice de fuerza dinámico, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos observar es cómo cómo de consistente o de reproducible era este índice de fuerza dinámica. Para ello lo que hicimos fue con un equipo de balonmano, de hecho con dos equipos, uno masculino y uno femenino del mismo club, los dos participantes en la segunda división española, en división de honor plata masculina y división de honor plata femenina, pues les hicimos las dos pruebas de las que se obtiene la métrica del pico de fuerza, que es el tirón de medio muslo o el IMTP, ¿no? El Isometric Mid-Thigh Pull, y el salto con contramovimiento. A partir de esos dos test, tanto en el equipo masculino como en el equipo femenino, observamos y calculamos el DSI y aplicamos una serie de procedimientos estadísticos o de pruebas estadísticas que normalmente quizá por mi experiencia, yo vengo también, como te comentaba antes, del campo, ¿no? Vengo del ámbito del entrenamiento, antes de llegar a la universidad. A mí la universidad me ha llegado posteriormente, ¿no? Y muchas veces en el ámbito del entrenamiento no solemos pensar en la fiabilidad de lo que hacemos, ¿no? Y nosotros quisimos investigar cómo de reproducible o de consistentes eran estos datos, ¿no? Por un lado, el pico de fuerza en el IMTP y el pico de fuerza en el CMJ y, por consiguiente, ¿no? el DSI. Y esto me parece bastante relevante que lo comentemos, pues normalmente los preparadores físicos normalmente hacemos un pre-post o medimos test 1, test 2 y a partir de ahí hacemos elucubraciones, pues ha mejorado o no ha mejorado su rendimiento, pero quizá pasamos por alto algunas técnicas estadísticas que son muy simples, como por ejemplo calcular un coeficiente de variación o un coeficiente de correlación intraclase o el error estándar de medida, la diferencia mínima detectable, que si quieres podemos profundizar ahora un poco en ello, y que nos permitirían realmente afirmar que ese cambio que nosotros hemos detectado es real o no, es un error de medición, es un cambio en el rendimiento, es una variación biológica del sujeto. Entonces, con esta idea en la cabeza, o con esta pregunta, nosotros dijimos, vale, vamos a investigar efectivamente cómo de fiable es el DSI, el pico de fuerza en un test isométrico máximo y en una acción dinámica en jugadoras y jugadoras de balonmano. Y así nace la investigación, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque creo que cuando todos hacemos test, utilizamos test a nivel práctico, a ver, yo creo que a mucho preparador físico le falta esa parte de estadística. Yo creo que además es una parte que muchas veces, por mi experiencia por lo menos, no se enseña muy bien, o por lo menos no se enseña a utilizarlo cuando estamos testeando a un deportista. Muchas veces yo creo que se basa un poco en el ojo, es decir, cuando tú ves un gráfico, observar si hay algún cambio significativo en el gráfico, que eso además eso puede depender muchísimo de la escala de los datos que tú tengas, pero no establecemos una serie de conceptos. Yo creo que ahora, con las plataformas de fuerza más útiles, se empieza a utilizar más, quizá el coeficiente de variación, que es uno que yo he utilizado un poco más, quizá
el igualar un poco todos los nombres, pues todos los números con un T-score, con un Z-score y luego hacer desviaciones estándar para conocer estos cambios. Pero coméntanos, porque además esto no se ha tratado en el podcast todavía, Marcos quizá lo tocó un poco por encima, pero coméntanos un poco de qué trata esto y luego podemos analizar los que a ti te parecen más importantes y cómo los realizas y cómo los aplicas. Vale, pues mira, te cuento un poco cómo nosotros intentamos abordar esta problemática de la fiabilidad en este estudio, ¿no? Y quizá más adelante en el podcast hablemos de otra publicación que tenemos ahora bajo revisión sobre el efecto del desentrenamiento, en el que también aplicamos estas técnicas para ver la fiabilidad, ¿no? Es algo que pues trabajando con Marcos es un must, ¿no? Es algo que hacemos siempre en las investigaciones y que yo pues bueno he aprendido también gracias a trabajar con él. Y nosotros bueno lo que hicimos fue por un lado calcular o intentar hallar la fiabilidad absoluta y relativa. Esto es importante conocer la diferencia. Básicamente, para que se entienda muy fácil, la fiabilidad absoluta es el grado de variación individual de una métrica, por ejemplo el pico de fuerza. Si lo mides en 2 días distintos a un sujeto, puedes ver el grado de variación que tiene esa métrica, y quizá el rey aquí es el coeficiente de variación, ¿no? También se utiliza el SEM, el error estándar de medida, pero como tú bien has comentado, el coeficiente de variación. Como referencia, pues una métrica que tiene una buena fiabilidad absoluta debería estar con un coeficiente de variación por debajo del 5%. Sería una muy buena fiabilidad absoluta. También se tolera a veces que eso pueda llegar hasta un 10% de coeficiente de variación, ¿no? ¿Qué nos permite también el coeficiente de variación? Pues nos permite a veces también comparar la fiabilidad absoluta de 2 métricas que tienen unidades de medida distintas. Es decir, yo en un CMJ la altura del salto la mido en centímetros, pero el pico de fuerza lo mido en newtons. Entonces, yo puedo hablar de fiabilidad absoluta utilizando el coeficiente de variación para poder decir este test tiene un coeficiente de variación del 3%, del 2%, del 5%, independientemente de que la unidad de medida sea distinta, ¿vale? Entonces, nosotros utilizamos para la fiabilidad absoluta tanto el coeficiente de variación como el error estándar de medida. Vimos que en todas las variables que utilizamos en este test, o sea, en este estudio del DSI, pues eran unos coeficientes de variación muy buenos, en la mayoría de las variables por debajo del 5%, de hecho el pico de fuerza estaba, me parece, en un 3%, si no recuerdo mal, es decir, es una variable muy fiable, con una fiabilidad absoluta muy buena. Y luego, por otro lado, estudiamos la fiabilidad relativa, que para que se entienda, es que cuando hacemos 2 test, test 1 y test 2, aquí con esta fiabilidad relativa lo que vemos es si 2 sujetos se mantienen en la misma posición del ranking. Es decir, si tenemos un sujeto que es el mejor de los 15 sujetos, si tenemos una muy buena fiabilidad relativa, ese sujeto debería ser el mejor en los 2 test, ¿vale? Y aquí, para hallar esto, utilizamos el coeficiente de correlación intraclase, el ICC. Nosotros también en todas las variables pues, obtuvimos unos coeficientes de correlación intraclase muy buenos, por encima del 0,80, de 0,90. Esto se mide entre 0 y 1 y pues la mayoría estaban por encima de 0,80. Con lo cual, nuestros principales resultados a nivel de fiabilidad, vimos que estas variables, las que nosotros utilizamos, que fueron el pico de fuerza en el IMTP, el pico de fuerza propulsivo en el CMJ y algunas otras que si quieres podemos comentar, pues el pico relativo al peso, ¿no? El pico de fuerza relativo, el impulso, la RFD de 0 a 250, tienen muy buena fiabilidad absoluta y relativa en jugadores y jugadoras de balonmano, que era algo que no se sabía, ¿vale? Y por ende el DSI también mostró una muy buena fiabilidad absoluta y relativa, es decir, es una variable consistente cuando yo la mido en esta población y en diferentes test, que esto es algo que también creo que es importante, porque cuando alguien podría leer nuestro estudio y decir, bueno, pues como Carlos y compañía han hecho este estudio, pues tenemos unos valores de referencia de coeficiente de variación, de ICC, de fiabilidad absoluta relativa. Sí, es cierto, tenemos ahí unos valores de referencia, pero para esta población, que son jugadores y jugadoras de segunda división española. Probablemente si midiéramos otra muestra de primera división, de Liga Sobal o de división de honor femenina, encontraríamos resultados parecidos, pero igual no exactamente iguales. Entonces creo que es importante también calcular la fiabilidad para una población en concreto, y esto normalmente no se suele hacer. ¿Cuál es la parte, o sea, una vez sabemos cómo se hace esto, más o menos,
¿cuál es la parte por qué es importante saber esto cuando utilizamos un test? Es decir, vosotros lo habéis hecho para esta población en un estudio, ¿por qué sería importante que un preparador físico lo realice con su equipo, por ejemplo? Claro, quizá esta pregunta es la clave, ¿no? Porque lo que te he contado antes es la parte quizá más científica o académica, ¿no? Pero la parte más importante es poder llegar a conocer el error estándar que tiene el test y a conocer cuál es la diferencia mínima detectable, ¿no? Es decir, muchas veces los preparadores físicos decimos, pues mi grupo de deportistas ha mejorado en promedio un 5% el salto vertical, la altura del salto vertical. O incluso no hacemos un análisis de grupo, sino que nos vamos a un análisis individual y vemos que hay deportistas, jugadoras que mejoran 5 centímetros, otras 10, otras 8, otras 1,5, ¿no? Si nos quedamos solo con ese dato pre-post, no sabemos si esos cambios que nosotros estamos detectando realmente son cambios reales en el rendimiento, es decir, que el programa de entrenamiento que estamos aplicando mejora su rendimiento, o se pueden deber esos cambios cuando son muy pequeños, que normalmente cuando el nivel de rendimiento tiende a ser ya bueno y los cambios son pequeños. Entonces, 1 centímetro y medio, ¿es un cambio real de rendimiento? ¿Es un error en el test? ¿Es una variación biológica de mis deportistas? ¿Cómo puedo saber esto? Pues si yo calculo, hago un análisis de fiabilidad y yo calculo el error estándar de medida y calculo la diferencia mínima detectable, puedo saber esto. Es decir, nosotros en una investigación que si quieres podemos comentar luego, vimos que había jugadoras, en concreto en un periodo de desentrenamiento, que empeoraban la altura del salto vertical. Y además esa diferencia era estadísticamente significativa. Cuando hacíamos aplicábamos una prueba estadística, veíamos que el p-valor efectivamente nos decía sí, hay diferencias significativas, pero estaba por debajo de la diferencia mínima detectable. Es decir, aunque a veces la estadística nos diga esta diferencia de 1,5 centímetros es estadísticamente significativa, si yo sé que la diferencia mínima que puedo detectar en este test, el cambio mínimo que yo puedo detectar es 1,78 centímetros, todo lo que esté por ahí debajo, aunque haya una diferencia estadísticamente significativa, no es clínicamente relevante, es decir, no es un cambio de rendimiento. Y lo que sabemos es que los test tienen un margen de error, tienen ese error estándar de medida que debemos calcularlo, debemos conocerlo, debemos saber en la altura del salto cuál es ese error estándar que tiene per se el test, ¿no? Simplemente por la aplicación del instrumento, del protocolo, por las variaciones biológicas. Entonces, a nuestro modo de entender, y así lo hacemos cada vez que intentamos comprobar los efectos de un programa de entrenamiento o los efectos del desentrenamiento, pues calculamos siempre primero estas métricas aplicamos estas técnicas estadísticas para saber cuál es el error estándar de medida, cuál es la diferencia mínima detectable, para saber si efectivamente esos cambios que nosotros luego analizamos son reales o no son reales. Y esto me parece que es bastante sencillo de hacer. Cualquiera que pueda un poco navegar en internet tiene información muy accesible de cómo se calculan estas métricas y te aporta una información muy valiosa. De hecho, es tan sencillo como hacer dos mediciones, día 1, día 2, a ser posible pues reproduciendo las mismas condiciones, misma hora del día, mismas condiciones de descanso, de hidratación, de sueño, etcétera, etcétera, y comparar la medición 1 con la medición 2. A partir de esas comparativas entre las dos mediciones podemos obtener pues el error estándar de medida, la diferencia mínima detectable, coeficiente de variación. Es decir, la inversión en tiempo creo que es relativamente pequeña para el beneficio que yo obtengo a la hora de luego analizar si un programa de entrenamiento de 6, 8, 12 semanas realmente está produciendo mejoras o esas mejoras están por debajo del error que tiene el test. ¿Vale? No sé si ha quedado más o menos claro. Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, o al menos a mí las dudas que me surgen respecto a echando un vistazo a lo que yo hago de manera práctica es, como comentas, ¿no? Necesitamos 2 medidas, con 2 medidas podemos empezar a sacar esto, pero una de las cosas que yo pienso es mejor hacer una comparativa entre, por ejemplo, tener medidas de 3 meses, entre las cuales podemos empezar a comparar mucho más tiempo de diferentes mediciones, o esto simplemente con 2 medidas en 2 días similares se puede hacer de manera bastante fiable. Es decir, estamos cogiendo muchos datos para realizar estas medidas, o con 2 datos es suficiente, o qué maneras tenemos de hacer esto a lo largo del tiempo. Vale, pues a ver, lo que normalmente la literatura te dice es que para calcular la fiabilidad de un test, la distancia temporal entre la medida 1 y la medida 2 no debería superar la semana. Es decir, puedes hacer, imagínate en un microciclo lunes-martes,
serían 24 horas, ya es un TRT válido. Incluso te podrías ir a lunes de la siguiente semana. Más de ahí, pues se entiende que hay demasiada distancia entre los dos puntos para calcular esa fiabilidad. Si deberías estar repitiendo esto a lo largo de la temporada cada vez que quieras hallar la fiabilidad del test, pues sobre esto no te puedo dar una respuesta muy concreta porque la literatura en esto, que yo sepa, no ha investigado cómo puede variar un TRT a lo largo del año. Yo lo que nosotros hemos visto es que los deportistas tienden a ser muy estables en algunas métricas, como el pico de fuerza, por ejemplo. El coeficiente de variación, el IFC, tienden a ser muy bajos, con lo cual yo te diría que probablemente un TRT que tú hagas al inicio de temporada te podría valer para los primeros meses detectar esos pequeños cambios. De hecho, por ejemplo, en nuestro estudio me parece que el pico de fuerza, el error estándar de medida pues estaba, por ejemplo, en 120 newtons o algo así. Es decir, ¿puede variar? Sí, puede variar, pero no creo que mucho, ¿vale? Es decir, si tus deportistas en el Isometric Mid-Thigh Pull están haciendo pues una media de 2.500 newtons, más o menos, de media el grupo, y el error estándar de medida del test te dice que son 120 newtons, es decir, que más o menos es el margen, pues quizá pueda variar a 140, 150, sí, porque habrá cambios en el rendimiento, pero no creo que de repente en ese test te vayas a encontrar que el error estándar de medida sean 500 newton en 4 meses. No sé si me he explicado. Sí. Sí, a ver, yo creo que aquí la que puede entrar en confusión es básicamente lo que dices tú, ¿no? Ese test con una cierta proximidad, si estamos haciendo dos tests que tienen una semana de separación entre ellos, o por ejemplo, una de las cosas que sí que nosotros hemos hecho cuando teníamos plataformas de fuerza es el coeficiente de variación se realizaba, o sea, teníamos un coeficiente de variación que iba modulándose poco a poco según teníamos una mayor cantidad de tests. Es decir, claro, eso era una manera que nosotros teníamos de ir, a través de tener muchos tests, empezábamos a ver un coeficiente de variación del 5%. Cada deportista tenía un poco su coeficiente de variación que nosotros íbamos entendiendo. Y si un test en particular, comparado con la media de test que nosotros teníamos, tenía un coeficiente de variación mucho mayor, empezábamos a buscar algún tipo de relación, etcétera, etcétera. Claro, lo que pasa es que vosotros quizá ahí estáis intentando buscar otro tipo de análisis, no tanto un análisis de fiabilidad, ¿no? Y quizá no tiene quizá tanto sentido, ¿no? El utilizar un dato que se queda tan alejado de lo más reciente. Quizá ahí deberíamos intentar utilizar otras cuestiones. Pero yo creo que, poco por resumir, creo que con tomar 2 medidas es algo fácil, sencillo, lleva poco tiempo y tienes una manera muy robusta y de tener claro realmente si tus resultados se están debiendo al proceso de entrenamiento, de si estás generando cambios reales en el rendimiento. De hecho, si tienes muy poco tiempo, no es lo ideal es hacer 2 mediciones de fiabilidad, test 1, test 2, un TR test, y luego hacer un pre-post del programa de entrenamiento que estés aplicando. Lo ideal es pues coger 4 puntos, ¿no? El primero y el segundo para el TR test y el tercero y el cuarto para el pre-post. Pero si tienes poco tiempo para medir, pues incluso lo podrías reducir en 3 mediciones. La primera y la segunda te servirían para calcular la fiabilidad y la segunda y la tercera te podrían servir para el pre-post. Es decir, la segunda medición te serviría para la fiabilidad y a su vez para el pre-post. Vale, sí, yo creo que aquí también cambian mucho las cosas, como dices tú, depende de lo que intentes buscar y depende de cómo testes. O sea, por ejemplo, yo estoy hablando de que testeábamos a estos deportistas 3 veces por semana en plataformas de fuerza, es decir, teníamos un montón de puntos en los cuales empezábamos a ver poco a poco cambios que podían ir sucediendo o este tipo de cosas, ¿no? Que ahí la pregunta está un poco en cuando tú tienes estos datos, ¿cómo identificas realmente de dónde, los cambios que podemos estar teniendo dentro del rendimiento, dentro de estas valoraciones neuromusculares? ¿Cómo sabemos analizar a qué se pueden estar debiendo? Claro, cuando tú tomas tantos datos, yo entiendo que tu objetivo es diferente. Es decir, si tú evalúas al inicio de un programa y aplicas un programa y vuelves a medir a las 8 o 12 semanas, entiendo que tu objetivo es ver qué ha pasado, ¿no? Con ese programa. Cuando tú estás evaluando 2 o 3 veces a la semana, como era tu caso, yo creo que tú estás intentando monitorizar quizá
cambios agudos en probablemente fatiga o cómo de manera aguda el deportista está respondiendo a la carga de entrenamiento, ¿no? Entonces ahí probablemente quizá no necesitas tener un estudio previo de fiabilidad porque vas a tener muchos datos. Entonces el hecho de tener tantos datos te va a poder, pues como tú dices, ir ajustando ese coeficiente de variación e ir viendo cómo evoluciona el propio deportista, ¿no? A lo largo de tantas mediciones como tienes, ¿no? Sí, sí, claro. Al final, yo creo que cambia mucho lo que dices tú, dependiendo de cada cuánto tú estés haciendo esos test, cuál es el objetivo del test, porque sí que es verdad que nosotros diferenciábamos bastante entre lo que eran test diarios o test que podíamos hacer cada 2 días y baterías de test que podíamos hacer dependiendo de momentos de Quiero temporada. decir, por lo que yo veo en tu propuesta, está más cerca de monitorizar fatiga, readiness, wellness, cómo está el deportista, ¿no? Diariamente. Probablemente ahí lo que a mí me parecería más importante, bajo mi punto de vista, es seleccionar bien las métricas que me den información sobre o que sean sensibles a esos cambios de fatiga y no tanto cambios en el rendimiento, porque de un lunes a un miércoles o de un lunes a un jueves probablemente no vas a encontrar cambios de rendimiento, vas a encontrar estados de fatiga, recuperación, ¿no? A nivel agudo. Entonces quizá pues yo ahí me iría a una... O sea, me parece muy importante en ese proceso de monitorización tan diario la selección de las métricas, ¿no? Y yo me iría a estudiar métricas que tengan que ver más con el tiempo, con la aplicación de fuerza en el tiempo. Sabemos que eso es más sensible a la fatiga, ¿no? Sí, sí, por eso. Y que cuando establecemos esas baterías que son un poco más orientadas a qué cambios hemos tenido, ya sea por el trabajo que hemos hecho de fuerza, por el entrenamiento que han estado haciendo, la combinación de entrenamientos, etcétera, etcétera, sí que podemos seleccionar otros test o incluso hacer una batería que sea un poco más extensa. Como dices tú, por ejemplo, extraer el DSI, nosotros no podíamos hacerlo más que 3 veces al año. Claro, eso es. De hecho, Entonces, yo creo que tiene sentido el decir, vale, yo quiero saber cambios en el rendimiento, que eso indudablemente en un deportista de cierto rendimiento, de nivel de rendimiento, conlleva tiempo, no se consigue de un día para otro, lleva semanas, meses. Por lo tanto, me puedo plantear calcular la fiabilidad de determinadas métricas que yo voy a emplear para analizar cambios en el rendimiento a medio o largo plazo. Es decir, quizá para una monitorización de la fatiga pues igual no lo necesito, pero para evaluar si mi deportista pues ha mejorado el RSI modificado o ha mejorado la altura del salto o ha mejorado el pico de fuerza en el isometry midthigh pull, pues sí necesito una fiabilidad para saber, oye, mi deportista ha mejorado 200 newton o ha mejorado, en el caso de deportistas muy entrenados, ha mejorado muy poco. ¿Esto qué significa? ¿Ha llegado realmente a sobrepasar la diferencia mínima detectable? Es decir, ¿es un cambio de rendimiento o simplemente es que es una variación biológica que a veces simplemente por estados de fatiga, recuperación, sueño, descanso, pues el deportista manifiesta un poco menos de capacidad, ¿no? Entonces, ahí sí que me parece relevante cuando queremos saber si un programa ha funcionado a medio o largo plazo, tener esos análisis de fiabilidad. sí, 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 totalmente. Bueno, hablando un poco más del DSI, puedes hablarnos un poco más de... Hemos hablado de lo que es el DSI en sí, pero un poco lo que nos hace ver o lo que nos permite ver en una deportista, en este caso de balonmano. Vale, pues mira, para un poco poner un ejemplo fácil, ¿no? El DSI, llevándonoslo a un ejemplo sencillo que todo el mundo puede entender ahora y yo creo que también está muy de moda, podría asemejarse un poco al perfil de fuerza-velocidad, ¿no? Es decir, hacia dónde oriento el entrenamiento y qué características tiene mi deportista. Esa es la información que me va a proporcionar el DSI, ¿no? A nivel de aplicaciones prácticas. Mi deportista tiene un perfil más de fuerza máxima o de capacidad de aplicar fuerza balística en condiciones de poco tiempo, es decir, hacia dónde se orienta el perfil de mi deportista, o está muy balanceado o está en el centro, ¿no? Y luego, a partir de ese diagnóstico, de ese análisis de qué cualidades tiene o qué capacidades tiene mi deportista, hacia dónde oriento el entrenamiento, ¿no? Entonces el DSI está un poco pensado, yo creo que incluso nace más o menos a la vez que el perfil, ¿no? Fuerza-velocidad, y pretende un poco eso, ayudar a orientar a los entrenadores hacia un entrenamiento u otro. De hecho, se han propuesto como unas escalas que yo creo que son fáciles de encontrar por internet, ¿no? Si el deportista tiene un
un ratio en el DSI, un cociente no de 0, por debajo de 0,60, pues el entrenamiento debe ir más orientado hacia la fuerza balística. Si el deportista tiene un ratio de 0,80, pues debe ir más orientado hacia la fuerza máxima. Y si está entre 0,60 y 0,80, está balanceado, pues debe seguir entrenando ambas capacidades, ¿no? Esto es lo que dice la teoría, esto es lo que dicen los artículos de hace más de 15 años, ¿no? Pero esto yo creo que hay que cogerlo un poco con pinzas, porque en deportes de equipo, y tú lo sabes bien, tenemos deportistas con características muy distintas a nivel antropométrico y físico, y con requerimientos en la competición muy distintos. Es decir, en el caso del balonmano, por ejemplo, no es lo mismo un pivote o una pivote que puede pesar 100 kilos y medir 1,90 que un jugador, un extremo, que puede pesar 75 y medir 1,80. Entonces, las capacidades máximas de fuerza son diferentes, y además no solo que sean diferentes, sino que sus acciones determinantes en el juego también son distintas. Es decir, un pivote en balonmano, una pivote en balonmano requiere de muchas acciones isométricas máximas, es muy parecido a un pivote en baloncesto, para bloquear, para ganar la posición durante 2-3 segundos, tiene que hacer aplicar fuerza durante un periodo largo de tiempo, una cantidad de fuerza muy elevada contra un oponente. Y en cambio un extremo, pues para saltar, que es lo que predomina, sus acciones determinantes en el puesto son muy finalizadores, ¿no? Pues tiene que aplicar fuerza en muy poco tiempo. No podemos pensar que porque manifiesten, esto es una opinión personal, que porque manifiesten una serie de capacidades estén necesitando lo contrario. Es decir, que un pivote manifieste que tiene un déficit de fuerza balística, yo, como preparador físico, la idea que extraigo de ahí no es llevarle el entrenamiento hacia la fuerza balística. Es decir, lo que creo, y mi opinión, es que este deportista es bueno porque es capaz de manifestar mucha fuerza en las acciones isométricas. Voy a potenciar eso. No voy a descuidar lo balístico, obviamente. También un pivote necesitará sprintar con tiempos de contacto pequeños, necesitará saltar, pero no voy a pensar, Dios mío, como todo lo que me está indicando el DSI es que este deportista tiene un déficit de fuerza balística muy grande, me lo voy a llevar hacia allá. Y lo contrario con el extremo, con un jugador de posición de extremo, con un portero, ¿no? Como tiene un déficit de fuerza máxima, me lo voy a llevar hacia allá. Otra cosa, te diría, es el caso de un jugador muy joven, o un jugador o una jugadora en desarrollo, en formación. Es decir, si yo detecto, y esto suele pasar, y en mi experiencia lo he vivenciado, ¿no? Que tengo una jugadora, en el caso femenino incluso se exagera un poquito más con respecto a los hombres, tengo jugadoras que cuando calculo el DSI veo que tienen claramente déficit de fuerza, es decir, su DSI supera 0,80, me está indicando que necesito un entrenamiento de fuerza máxima, aunque su posición probablemente no tenga unos requerimientos de fuerza isométrica máxima muy alta, sea una jugadora que juega en la posición de extremo o una portera, pero tiene 16, 17 años y ha trabajado muy poco esto, yo lo entrenaría. Es decir, lo que creo que debemos extraer de todo esto es el DSI. Es un ratio, es una métrica que obtenemos a partir de dos valores, pero que no podemos perder de vista de dónde se obtiene. Es decir, el pico de fuerza en el isometric mid-thigh pull y en el CMJ de un jugador son 3.000 newtons o son 1.000 newtons, porque es que si son 1.000 newtons es muy poco y tenemos un problema. Entonces hay que contextualizar, y a veces cuando solo nos vamos al dato del ratio, y yo creo que los ratios están súper de moda ahora en las ciencias del deporte, el DSI, el RSI modificado, el RSI, creo que tenemos que ir más allá y ver de dónde sale ese dato. Y realmente a veces dos deportistas pueden tener un DSI muy parecido, 0,80, 0,70, 0,75, estar balanceados, pero ¿de dónde viene? ¿Cuántos newton está aplicando? ¿Muchos? ¿Muy pocos? ¿Está en la media? Entonces, bueno, creo que hay que ir más allá. Sí, justo, además es lo que estaba notando ahora, que es justo esa parte de cuando utilizamos cualquier ratio, el problema es utilizar ese ratio como una información directa de lo que tenemos que hacer o de lo que tenemos que modificar, cuando sabemos que un ratio viene de dos partes. Justo. Una de las partes, y aparte que si no conocemos los valores absolutos, no sabemos realmente lo que está pasando, porque como dices tú, puedes tener un tío de punto 9 que esté haciendo pues 900 newtons y 1000 newtons en cada uno de los respectivos test, y uno que esté igual pero esté haciendo
4.000 newtons y pues 3.000 y pico newtons, que son dos personas muy diferentes pero con un ratio igual. Entonces lo que dices tú, ¿no? Y también importante, y es una de las cosas que yo además siempre digo, que darle al deportista lo que le falta, pero es verdad que cuando tú te metes en la élite, cuando estás trabajando con gente que está muy desarrollada ya, lleva trabajando muchos años, su fuerza es lo que ha hecho, o sea, sus capacidades potenciadas o las mejores son las que ha hecho que ese deportista o esa deportista esté donde estén. Entonces, ahí yo creo que entras en una dicotomía de decir, vale, realmente vamos a seguir manteniendo o incluso mejorando un poco más lo que ha hecho que esta persona llegue a donde esté, como puede ser con compensaciones o cualquier otra cosa, y por otro lado, le podemos dar pequeñas dosis de lo que no tiene para mantener a ese deportista, quizá intentar potenciar esas cualidades que ya tiene a través de otras, como sabemos que puede pasar muchas veces con ese tipo de trabajo, pero sí, tal cual. Otra de las cosas, hablando del DSI, que yo o he criticado alguna vez, o hablamos con Marcos Soriano una vez, es yo creo que el DSI se puede extraer de muchas maneras. Es decir, no tiene por qué ser siempre el pico de fuerza máximo en un isométrico con el pico de fuerza máximo en un CMJ. Y se pueden utilizar otras medidas, como comparar ese pico de fuerza isométrica máxima con un pico en el squat jump, por ejemplo, eliminando ese ciclo de estiramiento-acortamiento. ¿Qué opinión te merecen estas cosas? ¿O conoces o has utilizado de alguna otra manera estos ratios? Pues mira, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. De hecho, en mi opinión, un poco por cerrar la parte anterior, creo que es clave al final contextualizar qué deportista tienes delante y no quedarte solo con el dato del DSI, ¿no? Creo que hay dos cuestiones importantes también en el DSI. Por un lado, lo que tú dices es de dónde extraemos ese DSI. No tiene por qué ser únicamente del Isometric Mid-Thigh Pull y del CMJ. De hecho, la literatura, creo que los primeros trabajos del 2010, 2011, las primeras publicaciones, utilizaban el squat jump, como tú bien has dicho. Entonces, al final lo que nosotros queremos comparar es la capacidad de aplicar fuerza en condiciones isométricas, que eso significa mucho tiempo de aplicación de fuerza, y la aplicación de fuerza en condiciones restringidas de tiempo, poco tiempo de aplicación de fuerza. Que sea un CMJ o un squat jump, decídelo tú. En ese sentido yo creo que es totalmente válido. Estoy de acuerdo en que se pueda utilizar. Luego hay que ver si el squat jump se está ejecutando bien, si hay un pequeño rebote, si realmente es un squat jump. Eso también creo que puede... Bueno, daría para otro podcast, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Y luego una cosa que no hemos comentado del DSI y que me parece muy importante, si solo nos fijamos en el dato del DSI, puede que nos estemos dejando cosas en el sentido de el programa de entrenamiento que yo aplico en deportistas muy entrenados, no en deportistas que se están iniciando en el entrenamiento de fuerza, que probablemente sean programas, bueno, pues más genéricos, no tan específicos. Puede que ese programa de entrenamiento esté mejorando una de las dos partes del DSI, uno de los dos datos que componen el DSI. Y si yo solo me fijo en el dato final, en el ratio, probablemente me estoy perdiendo información. Es decir, por poner un ejemplo concreto, si yo el programa de entrenamiento que estoy aplicando tiene más énfasis o ha estado más dirigido hacia la mejora de la fuerza máxima, que bueno, podríamos hablar mucho, ¿no?, de este concepto de fuerza máxima, pero fuerza ante cargas elevadas por encima del 80% de la 1RM, etcétera, etcétera. Si yo solo analizo el DSI, pues me estoy perdiendo si realmente la mejora de dónde viene. ¿Viene de ahí o viene de la otra parte? O si yo aplico un programa que mejora acciones, sobre todo balísticas, ¿de dónde viene la mejora en caso de que se cambie el DSI? ¿De ahí o de una combinación de ambos? Si tengo deportistas bien balanceados y estoy aplicando pues un programa que incluye pliometría, pero que también incluye ejercicios con cargas pesadas, incluye levantamientos olímpicos, ¿de dónde está mejorando el DSI? ¿De qué parte, ¿no? Entonces me parece muy importante cuando se utilizan ratios analizar de dónde viene la información, ¿no? Eso creo que tiene que quedar claro. Perfecto, yo creo que el tema del DSI queda más o menos explicado. ¿Hay alguna cosa así que también observaráis o que tú has observado a nivel práctico con estos jugadores que tú hayas aplicado ese DSI o que hayas visto alguna cosa en particular? En mi experiencia, en mi corta experiencia, que tampoco es excesivamente amplia, lo que yo he podido ver es que en general los hombres
tienden a estar un poco más balanceados, en los que yo he testeado, tienden a estar un poco más balanceados, y las mujeres tienden a tener quizá un poco de déficit de entrenamiento que podríamos decir de fuerza máxima. Es decir, creo que quizá esto también daría para otro podcast, viene un poco de cómo entrenamos a las deportistas y de qué ejercicios hacemos y qué ejercicios no hacemos, qué entendemos que es bueno para las deportistas y qué no, mitos en el entrenamiento de fuerza, etcétera, etcétera. Esta es mi experiencia más práctica, ¿no? Perfecto. Vamos a hablar un poco de otra parte de tus investigaciones, que es el desentrenamiento. Yo creo que este también es un tema súper abierto, que podemos hablar de muchísimas situaciones, pero coméntanos un poco el planteamiento que vosotros hicisteis para estudiar este desentrenamiento. Pues mira, te cuento. Al final, esta parte de estudiar el desentrenamiento viene o venía un poco como la mayoría de investigaciones que he venido desarrollando pues en mi corta trayectoria investigadora, un poco de problemas del día a día como preparador físico, ¿no? Yo al final me daba cuenta de que en balonmano y en muchos otros deportes de equipo, en el caso del balonmano además está súper marcado, todas las temporadas tienen un periodo transitorio a la mitad, ¿no? O periodo transitorio, periodo, llámalo off-season, llámalo como quieras, ¿no? En medio hay un parón. Y esto es común en fútbol, en baloncesto, en muchas modalidades deportivas en las que el calendario de competición establece normalmente dos vueltas. Las ligas son a doble vuelta y hay un parón en medio, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué está pasando aquí? Esto no lo controlamos. Y además, en mi experiencia como preparador físico, me daba cuenta de que esta parte del año nos generaba muchos problemas. Porque el deportista, en mi caso, deportistas no profesionales, no con dedicación exclusiva al balonmano, después de este periodo de desentrenamiento, del periodo transitorio, pues modificaban su rendimiento físico y normalmente nos generaban problemas de lesiones, ¿no? Muchas patologías a nivel de tendón, en rotulianos, Aquiles, manguito rotador, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, aquí tenemos un problema y no estamos estudiando. Yo iba a la literatura, iba a buscar qué podemos hacer, qué se sabe. Nada, apenas hay 2 o 3 estudios publicados en balonmano sobre el desentrenamiento. En fútbol hay alguno más, pero muy poco, ¿no? Entonces, de ahí nace la preocupación por estudiar esto, ¿no? Y entonces, con este mismo equipo que te comentaba de segunda división femenina, pues analizamos los efectos del desentrenamiento. Y lo que hicimos fue medir al equipo justo antes del parón de invierno aquí en la liga y justo al volver del parón. Más o menos me parece que fueron 21 días, si no recuerdo mal. Y aplicamos estos test que te comentaba anteriormente, el Isometric Mid-Thigh Pull y el CMJ, y analizamos un poco los datos. Y casi sin ninguna hipótesis, es decir, casi sin ninguna idea previa, porque no sabíamos qué íbamos a encontrar, no había nada, y en el caso del balonmano femenino, cero literatura, pues no sabíamos qué íbamos a encontrar. Y lo que observamos fue bastante interesante. En cuanto a los niveles de fuerza máxima y fuerza rápida, es decir, fuerza máxima entendida como pico de fuerza en el Isometric Mid-Thigh Pull y fuerza rápida entendida como RFD, ¿vale? Tasa de producción de fuerza, ¿no? o desarrollo de la fuerza en la unidad de tiempo, encontramos que ni la fuerza máxima ni la fuerza rápida disminuyó tras 3 semanas de entrenamiento. Es decir, las jugadoras de balonmano más o menos tienen la capacidad de preservar sus valores de fuerza máxima y de fuerza rápida en un test isométrico por 3 semanas, ¿vale? Esto era algo que no sabíamos. Con lo cual, por ahí, pues dijimos, bueno, no tenemos un problema en estas manifestaciones de la fuerza, ¿no? Sin embargo, en el CMJ lo que observamos fue muy interesante, porque analizamos muchas métricas. Nosotros, de hecho, este artículo está bajo revisión en la Journal of Strength. Yo creo que no tardará mucho en poder estar para que se pueda consultar. Y lo que analizamos en el CMJ, te decía, fue muchas métricas que denominamos output, o métricas que podríamos decir de rendimiento, como son el salto, la altura del salto y el RSI modificado,
métricas que podemos decir driver o métricas que son conductoras, ¿no? Para conseguir ese rendimiento, y métricas de estrategia, que tienen más que ver con cuánto duran las fases del salto, ¿no? Y lo que analizamos aquí es que hubo cambios en la altura del salto y en el RSI modificado, es decir, a nivel estadístico encontramos cambios, pero como habíamos hecho un análisis de fiabilidad, como te comentaba antes, estos cambios no fueron clínicamente relevantes, es decir, no se produjo un descenso real del rendimiento, porque estos cambios, me parece que era 1,3 centímetros o algo así, estaban por debajo de la diferencia mínima detectable, con lo cual, aunque la estadística nos decía que había cambios, no eran cambios de rendimiento. Y sin embargo, donde encontramos cambios que fue muy interesante fue en métricas de las que denominábamos driver y de estrategia, ¿no? Es decir, encontramos cambios en métricas de pico de fuerza en la fase propulsiva y en la fase de braking, y cambios en la duración de la fase de braking, en que esa fase duraba más. ¿Cómo interpretamos esto? Pues nosotros lo que observamos es que si las jugadoras están descendiendo su rendimiento en los picos de fuerza en la fase propulsiva y en la fase de braking, hay cambios a nivel probablemente sobre todo de capacidad de activar fibras rápidas, ¿vale? Por ser una acción dinámica. También hay cambios probablemente en la capacidad de producir fuerza excéntrica por esa disminución del pico de fuerza en la fase de braking, y además observamos que las jugadoras ampliaban la duración de la fase de braking, con lo cual probablemente lo que denominamos los entrenadores se hundían más, ¿no? Necesitaban una estrategia de salto de hundirme más, alargar ese tiempo para intentar de esa manera saltar más, y aún así tampoco lo conseguían. Por lo tanto, un poco a modo de conclusión, lo que nosotros veíamos es la altura del salto estadísticamente cambió, pero no fueron cambios de rendimiento, no fueron clínicamente relevantes, pero por debajo, cuando analizas de dónde vienen esos cambios de rendimiento, ¿no? En la altura del salto y en el RSI modificado, vemos cosas muy interesantes de que las jugadoras cambian la estrategia para intentar saltar lo mismo que saltaban antes, ¿no? Entonces, aplicaciones prácticas de esto, pues quizá hay que centrarse en programas de entrenamiento que tengan énfasis en preservar la capacidad de producir fuerza excéntrica, y fuerza excéntrica en acciones balísticas con poco tiempo para aplicar fuerza, es decir, un salto con contramovimiento, ¿no? Porque al final los saltos veíamos que se volvían menos eficientes, porque los saltos, la duración de las fases eran más largas para intentar saltar más alto, etcétera, etcétera, y aún así no lo conseguían. Por tanto, nuestras conclusiones es: la fuerza máxima y rápida se preserva, pero la altura del salto se preserva, pero lo que hay por debajo, lo que subyace, se modifica. Pon énfasis en estos periodos de desentrenamiento a intentar preservar estas condiciones de fuerza isométrica, fuerza excéntrica, perdón. Sí, yo creo que a mí me surgen dos puntos. El primero, yo creo que esto corrobora bastante lo que solemos conocer nosotros en general del efecto a largo plazo de un tipo de entrenamiento, es decir, sabemos que esa fuerza máxima se mantiene durante más tiempo, aunque no estemos entrenando o estemos entrenando otras cualidades. También sabemos que esas capacidades de producción de fuerza rápida se pierden con mayor velocidad si no estamos enfatizando en ese tipo de trabajo. Otra cosa que me surge a mí es que esto quizá va en contra de otra cosa que podemos soler pensar de vez en cuando, que es: si un deportista está realizando mucho trabajo durante mucho tiempo, de fuerza, por ejemplo, un trabajo más lento, de fuerza lenta, y llega un periodo corto en el que para, es decir, 20 días, por ejemplo, en el que hay un parón, sí que a veces vemos a ese deportista que ha habido, pues hablamos de esa supercompensación de fibras a veces, y vemos que sí que son capaces de producir fuerza más rápido, etcétera, etcétera, pero creo que lo que me dice a mí un poco de lo que vosotros estabais haciendo en el entrenamiento es que quizá lo que estabais haciendo estaba bien hecho. Es decir, todo el trabajo que habíais hecho antes de ese parón había mantenido las propiedades que tenía que mantener sin una fatigabilidad demasiado elevada, y lo que ese desentrenamiento había provocado lo que debería provocar. Es decir, que las jugadoras estaban en un buen pico de forma antes de llegar a ese parón, y después de ese parón produjo los efectos negativos que solemos ver, y después había que volver un poco a ese recondicionamiento, a esa producción de fuerzas, en vez de decir, no, esas jugadoras llegaron a ese parón con mucha carga y al volver del parón estaban mejor que se habían ido. Pues
Sí y no. Te digo, esto fue lo que pasó en la mayoría de los casos, pero en el estudio, que creo que es bastante interesante, nosotros publicamos unos gráficos que bueno, son bastante visuales, en el que mostramos el análisis individual, sujeto a sujeto, porque lo que te comentaba antes es el análisis del promedio, el análisis del grupo, de las 14 jugadoras, pero el análisis individual es cierto que hay una tendencia a que empeoren esas métricas que te he dicho, pero hubo jugadoras, en concreto 2 o 3, que mejoraron. Entonces, ¿qué sucede en el caso de esas 2 o 3 jugadoras que mejoraron? Pues justo lo que tú estás comentando. Probablemente venían tolerando un nivel de carga de entrenamiento elevado y ese parón de 21 días les hizo un efecto taperín de afinamiento. Descanso y vuelvo y estoy mejor. De hecho, recuerdo con Marcos cuando estábamos tomando los datos en enero que en la tablet a veces decíamos, oh, joder, esta jugadora está mejorando, ¿no? Y las propias jugadoras que venían pensando, bueno, me he ido en Navidad, voy a venir peor, mejoraban, ¿no? Entonces, es verdad que la tendencia de grupo era a empeorar en esas métricas, pero hubo jugadoras que mejoraron. Por eso también quizá de estos estudios se puede extraer la importancia del análisis individual de las variaciones en el rendimiento. Es decir, si tú analizas al grupo entero, pues igual observas una tendencia de grupo hacia empeorar o hacia que no hay cambios o a veces hacia una pequeña mejora, pero un grupo de un deporte de equipo, ya sea balonmano, baloncesto, fútbol, es muy, muy, muy heterogéneo. Ya no solo en las propias posiciones de juego, los requerimientos que tienen de fuerza, como hablábamos antes en el DSI, sino en el propio experiencia en el entrenamiento de fuerza, carga a la que se ven sometidos. Es decir, el grupo es muy heterogéneo. Si nos basamos para tomar decisiones a la hora de prescribir programar el entrenamiento en los cambios de grupo, probablemente nos estamos equivocando y hay que intentar afinar a cambios individuales. Es decir, esta jugadora, ¿qué está pasando con ella? ¿Mejora? ¿Empeora? ¿Por qué? Vamos a analizar pues todos los parámetros que hay detrás, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante a nivel también investigador y a nivel práctico analizar estos cambios individuales y reportarlos, ¿no? Porque si no, detrás de los cambios de grupo nos estamos perdiendo muchas cosas. ¿Te encontraste, no sé si esto lo analizaste o no, o tú puedes incluso encontrar alguna relación a partir de lo que tú sabes de cada una de las jugadoras? ¿Encontrasteis que estas jugadoras que sí que habían mejorado eran aquellas que jugaban más minutos y que las que habían empeorado en la que menos volumen, digamos, de juego o entrenamiento podían tener o no? No, primero, no recuerdo con tanta exactitud, porque los datos de este estudio los tomamos ya hace año y medio, o sea, fueron, creo, la temporada 22-23, es decir, ha pasado bastante, no tengo un recuerdo tan claro y tan nítido, pero no sabría decirte la verdad. Tendría que ir a revisar los datos, como te decía, individuales, las variaciones individuales, y ahí sí que te podría decir, efectivamente, esta jugadora que mejoró no venía jugando menos o venía jugando más, pero de memoria no lo recuerdo. Entonces no te quiero tampoco, te mentiría si te digo que sí. Vale. No, yo creo que sería interesante verlo para un poco corroborar lo que acabamos de decir, ¿no? De decir, estas jugadoras que venían jugando muchos más minutos, quizá tenían menos capacidad de descansar, de recuperarse entre partidos, entre entrenos, tal y cual, pues volvieron de ese bloque de descanso y como dices tú, nos da también la posibilidad de individualizar, es decir, cuando se vayan a esos 20 días que tienen de parón, decir, vale, tal y cual, que estáis jugando todos los días, que tenéis un montón de carga, sabemos que probablemente vosotras vais a estar bien si no hacéis nada o hacéis una cosa diferente que no el resto de equipo, que probablemente si queremos que estar preparados para cualquier cosa que pueda pasar, mantengamos una serie de estímulos, etcétera, etcétera. Eso es. En eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que los deportes de equipo, en otra línea de investigación en la que yo también trabajo, ¿no? en la monitorización de la carga mediante dispositivos GPS, para mí es muy claro que debemos ir al estudio del tiempo de juego como una variable clave. Es decir, en los deportes de equipo se compite mucho y necesitamos saber cuánto estás compitiendo, si juegas muchos minutos, si juegas poco y cómo eso impacta en tu estado de fitness fatiga o fatiga recuperación, ¿no? Es decir, me parece una variable clave y asociar eso a los niveles de fuerza, por supuesto, también muy, muy importante. Sí. Además es que una de las cosas que a mí me gusta es que cuando
teníamos nosotros GPS con el equipo de fútbol de una de las universidades en las que estaba, nos dábamos cuenta de que el número de minutos de entrenamiento y de partidos semanales totales correspondían muy altamente con las variables que se suelen utilizar de acciones de alta intensidad, de media intensidad, tal cual. Y luego decías, joder, ¿para qué narices tenemos un GPS si el número de minutos totales en pista o en campo nos indica ya realmente lo que nos va a dar de cada deportista? Que luego empiezas a pensar, esto es más para darle algo al entrenador bonito, bien hecho, tal, que no decirle, has entrenado 3 horas, te has pasado, para que te diga, ojo, tienes que explicárselo poco a poco con cosas más detalladas, pero que al final es que el número de minutos jugados te dice absolutamente casi todo ya. A mí me parece clave. De hecho, ahora en breve, yo creo que en las próximas semanas, meses, publicamos un estudio derivado de mi tesis doctoral en el que hablamos de esto, ¿no? Del el tiempo de juego en competición como variable clave para manejar la carga de entrenamiento y competición. Y al final, lo que tú comentas, probablemente un entrenador, un preparador físico, hace 10, 15, 20 años ya sabía que el tiempo de juego era una variable clave para gestionar la carga en el microciclo. Lo único que hemos hecho, o lo único que en este caso nosotros con los datos de mi tesis doctoral que hemos hecho es poner datos detrás que confirman lo que ya se sabía. A veces la ciencia tarda mucho en confirmar planteamientos, ¿no? No hay tecnología hasta que se desarrolla que permita confirmar esto, ¿no? Pero nosotros lo hemos visto, hemos evidenciado que las jugadoras que jugaban balonmano el partido dura 60, las que jugaban más de 40 acumulaban mucha más carga externa que las que jugaban menos de 20, ¿no? Entonces, no hace falta ser muy inteligente para saber que esto ya sucede, lo que pasa que a veces necesitas ponerle números. Sí que es cierto que cuando te llevas esos valores hacia valores relativos, que esto es muy interesante, es decir, distancia recorrida total, está claro que vas a correr más si juegas más. Vas a hacer, la que juega 60 hace 5 kilómetros y la que juega 20 hace 2. Pero en distancia minuto, o en HSR minuto, alta intensidad minuto, aceleraciones minuto, ese patrón no es tan claro y esto es interesante. Quizá en deportes de cancha pequeña como el balonmano, el baloncesto, el vóley, la intensidad del juego hace que la distancia recorrida por minuto se mantenga independientemente de que juegues poco o juegues mucho. Y eso también te indica la intensidad del juego y de que tienes que estar preparado para tolerar esas demandas. Es decir, que es un juego intenso y que si no te preparas, aunque juegues 10 minutos, tienes que tolerar recorrer, no sé, 100, 110, 120 metros minuto. Tienes que estar preparado para ello, ¿no? Sí, luego observar eso, como dices tú, que un deportista puede seguir jugando los mismos minutos, pero cambia de posición por lo que sea, o en un momento diferente, y traquear esas cosas, esos datos a nivel relativo para ver cómo está cambiando la carga sobre esa persona, sí que puede ser muy interesante. Carlos, coméntanos ya para finalizar qué viene, qué novedades que puede haber en el futuro, y dónde te puede encontrar todo el mundo. Bueno, pues mira, estamos trabajando ahora en desarrollar una línea o varias líneas de investigación. Continúo, como te digo, esta línea de mi tesis doctoral de la monitorización de la carga con GPS, y por ahí, pues en los próximos meses, años, seguiremos trabajando en investigar cómo podemos controlar mejor el entrenamiento, la carga de entrenamiento, y cómo pueden afectar variables contextuales como ganar, perder, jugar fuera de casa, etcétera, etcétera. Por ahí tenemos algunos estudios muy interesantes, o como por ejemplo podemos predecir el uso de unas variables que se necesitan antenas, pues si no las tenemos, etcétera, etcétera. Y luego esta línea de entrenamiento de fuerza o evaluación de rendimiento neuromuscular en balonmano, estamos intentando pues generar algo que en otros deportes ya se está haciendo, como en el rugby o en el baloncesto o en el fútbol, que es el crear valores normativos o valores de referencia por niveles competitivos, por posición. Y aquí, bueno, pues algunos compañeros, pues como mi amigo José María Lominchar, que os animo a que le sigáis porque en breve empezará pues su tesis doctoral, y por ahí una línea de investigación muy interesante para intentar, pues eso, ver perfiles por posición, por nivel competitivo. Creo que esto en otros deportes está hecho, en balonmano se necesita saber cuáles son los mínimos que tiene que tener un jugador o una jugadora para jugar en el primer nivel, en el segundo nivel, en función de la posición, ¿no? Entonces por ahí estamos desarrollando nuevas líneas de investigación, creo, interesantes, y que aportarán, o que intentaremos que sean muy transferibles al campo, ¿no? Que es lo que intentamos hacer siempre, con aplicaciones prácticas y pensadas por y para preparadores físicos y entrenadores, ¿no? Porque al final venimos del campo y yo creo que la ciencia tiene que transferirse al campo, si no, no tiene sentido. Sí, perfecto. ¿Y dónde te puede encontrar la gente?
Bueno, pues la gente me puede encontrar por redes sociales, en Twitter, en Instagram, últimamente quizá un poco menos activo que antes por las labores de la universidad, de la docencia y la investigación, pero bueno, por ahí mi perfil de Carlos García PF, pues por ahí me pueden encontrar y pues también buscando un poco en Google, por ahí está mi correo, si alguien quiere escribirme, pues para cualquier duda, pregunta, sugerencia, yo siempre pues intento responder a todo el mundo y encantado de colaborar también. Genial, perfecto. Pues nada, para todos los que estéis escuchando esto, que sepáis que tendréis toda esa info abajo en comentarios, tanto si estáis en podcast como en vídeo, y podéis pegarle un toque por ahí a Carlos. También os dejaré el perfil de ResearchGate para que podáis ver pues, tus publicaciones y puedan ir siguiendo un poco todo eso que comentas. Y nada, Carlos, muchas gracias, tío, por estar aquí. Pues nada, Rodrigo, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer pasarme por aquí y nada, te animo a seguir con este proyecto que al final pues está uniendo a una comunidad, yo creo, de apasionados del entrenamiento y del entrenamiento de la fuerza, que gracias a tu labor totalmente desinteresada y altruista nos mantienes unidos a algunos que a veces estamos muy lejos unos de otros y es de agradecer y de elogiar. Así que nada, un placer. Genial, tío. Muchas gracias.